¿Cómo están? Buenos días. Chicos, buenos días. Ahí se escucha bien para poder comenzar. O de repente no me escuchan nítido. Sí se escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos casi en el tramo final, ¿no? De lo que es, buenos días, de lo que es el ciclo, ¿no? El ciclo ordinario en la empresa Marcos. Y el penúltimo tema, ese que vamos a desarrollar el día de hoy, viene a ser análisis combinatorio. Hay diferentes casos, diferentes situaciones, cada uno tiene su propia formulita, cada uno viene con sus propios ejemplos, ¿de acuerdo? Voy a ir detallando, ¿sí? Vamos viendo los casos y en el momento que surja alguna duda, algo, pues ustedes me dicen, ¿no? Espérenme un instante, por favor. Ya, disculpen la interrupción. Le decía, yo comparto pantalla, explico, ¿no? Y en el momento que haya alguna duda, pues activan su audio y me dicen. Ahora también pueden escribirlo en el chat, como ustedes prefieran, ¿sí? Análisis combinatorio. Estamos ya en la última, en el último tramo, ¿no? Eh, Empezamos con el principio de adición. A ver, ¿qué nos dice eso? Nos dice, imagínense que tenemos dos eventos, A y B, pero A ocurre de M maneras diferentes y B de N maneras diferentes. Entonces nos dice que el evento A o B en sentido excluyente, o sea, o solamente A o solamente B, ocurre de M más N maneras diferentes. Imagínense que un alumno se va a matricular el siguiente ciclo en la pre y le dicen, mira, ¿sabes qué? Para matricularte en el turno mañana, tienes 6 locales para elegir y en el turno tarde tienes 4 locales. Entonces le dice, ese alumno tiene que matricularse, ¿no? Pero se va a matricular en la mañana o en la tarde. Para matricularse tiene que elegir mañana o tarde. Entonces, ¿de cuántas maneras puede matricularse? Para mañana de 6 maneras, para la tarde de 4, o uno u otro. Las cantidades se suman y sería de 10 maneras diferentes. Repito, o sucede A o su CDB, en sentido excluyente. O sea, no existe la posibilidad que uno se pueda matricular en ambos, ¿no? O mañana o tarde. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Digamos, nos dice, ¿de cuántas maneras se puede cruzar un río de una orilla a otra si se cuenta con dos botes y tres canoas? Bueno, o va en bote o va en canoa, no puede ir en ambos, o uno u otro. Entonces acá también, ¿de cuántas maneras puede cruzar? ¿No? Usando bote o canoa sería la suma de 5 maneras diferentes. Entonces, cuando se tiene que sumar, o uno u otro las cantidades, perdón, cuando tiene que suceder o uno u otro de los eventos, entonces las cantidades se van a sumar. Muy bien. Otro caso vendría a ser el principio, el llamado principio de multiplicación. Acá, por ejemplo, nos dice, si un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes y por cada una de estas, un segundo suceso B de n maneras diferentes, o sea, lo mismo que en el caso anterior. Pero ahora nos dice el evento A y B. Ojo, A y B significa ambos a la vez. Puede realizarse de M por N maneras diferentes. Entonces, si nosotros realizamos el ejemplo que hemos visto hace un momento, digamos, te decía, un alumno se quiere matricular en el siguiente ciclo de la pre, no le estoy haciendo charla de la pre por si acaso, es un ejemplo solamente, eh, y le dicen, ¿no? Cuando va a averiguar para matricularse, le dice, mire señor, tiene que elegir turno y hay 3 turnos, mañana, tarde y noche, y tiene que elegir local. Hay 6 locales, ¿no? Local Central, la Facultad de Matemáticas, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Villa María, etcétera. Por ejemplo, en total
6 locales. 3 turnos y 6 locales. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede matricular? Entonces, ahora tiene que elegir, ojo, este alumno tiene que elegir turno y local. O sea, tiene que elegir ambos. Hace un momento era o uno u otro, ahora no. Ahora tiene que ser ambos a la vez. Entonces, cuando es ambos, cuando sucede ambos, el número de maneras se multiplica. Turno, 3 turnos. Local, 6 locales. Total de maneras, 18 maneras diferentes para matricularse. ¿De acuerdo? Entonces, si sucede o uno u otro, las cantidades se suman. Pero si tiene que suceder ambos a la vez, las cantidades se van a multiplicar. Entonces, acá nos dice, otro ejemplo, ¿de cuántas maneras se puede vestir una persona que cuenta con 2 pantalones y 3 camisas? Tengo que multiplicar 2 por 3, ¿no? Sería 2 pantalones y 3 camisas de 6 maneras diferentes. Muy bien, lo dejo un momento ahí. De repente quieren preguntar o consultar algo. Hasta ahí entonces estamos bien todavía, ¿no? Ya. Vamos a ver qué son las variaciones. Son las diferentes ordenaciones que se pueden hacer con los elementos de un determinado conjunto. Son ordenamientos. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Digamos que tenemos las cifras 1, 2, 3, 3 cifras nomás, ¿sí? Y queremos formar números de 2 cifras diferentes. Entonces, empezaremos así, ¿no? Si yo junto el 1 con el 2, me da el número 12. Pero si yo le cambio el orden, me da un resultado diferente. Si yo cambio el orden, me da el número 21. Mira, 1 con 2, 12, 2 con 1, 22. Cambio el orden. Cambio el orden, cambio el resultado. Esa es una variación. En una variación estamos ordenando. Al cambiar el orden, cambia el resultado. Por ejemplo, 2 con 3. Por ejemplo, 3 con 2. 1 con 3, 13 y 3 con 1. 1 con 1 no puede ser ni 2 con 2 ni 3 con 3, pues no dice dos cifras diferentes. Hemos conseguido 6 resultados diferentes. Muy bien, 6 resultados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, en las variaciones nos interesa el orden. Si yo cambio el orden, está cambiando el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calculamos ya de manera general? Con esta formulita. Ahí está. Si nosotros queremos variaciones de un total de n elementos ordenados en grupos de k elementos, entonces sería, ¿no? N factorial y abajo va n menos k factorial. O sea, si nosotros acá aplicásemos esa formulita, sería así. Variación. ¿Cuántos elementos hay? Hay 3 elementos. Y los quiero ordenar de 2 en 2. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Sería factorial de 3 y abajo va la diferencia, 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. 1 factorial es 1. Factorial de 3 es 6. 1 factorial es 1 y nos haría 6. Ya sabíamos que iba a haber 6 resultados diferentes. Ahora, también podíamos haber aplicado el principio de multiplicación. O sea, cuando me dice números, bueno, el número de 2 cifras diferentes sería así, AB, donde A es diferente de B. ¿De cuántas maneras puedo escribir la cifra A? De 3 maneras. ¿Por qué? Porque hay 3 cifras, 1, 2 y 3. Y la cifra B de 2. Profe, pero hay 3. Es que no se puede repetir.
Entonces, cualquiera de las tres ya se eligió uno para A y quedan dos. Entonces, las dos disponibles para B. De 3 por 2 queremos ambas cifras de 6 maneras diferentes. Entonces, mire que hemos podido utilizar variación o el principio de multiplicación. Un segundito, por favor. Ya estoy en la hermana, disculpa, estoy con un poquito de una alergia, parece que, que tengo. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces acá hay otro ejemplo, dice, digamos, de cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres amigos en una fila de cuatro asientos. Entonces sería, ¿cuántos elementos? Hay cuatro, ¿no? Y lo queremos ordenar de tres en tres. Entonces sería variación de cuatro en tres. ¿Sí? Ese sería el número de manera. Ahora, sería, arriba iría factorial de 4 y abajo iría factorial de 4 menos 3, o sea, factorial de 1. ¿Cuánto es factorial de 4? Es 24. 24 entre 1, 24. De 24 maneras diferentes. Pero esto mismo, dice de cuántas maneras se pueden sentar tres amigos en una fila, lo podríamos haber hecho utilizando el principio de multiplicación. O sea, ¿hay otra manera? Sí. Cuando viene el primer amigo a sentarse, como hay 400, él puede sentarse de cualquiera de las cuatro maneras. Ya se sentó. Cuando viene el segundo amigo para sentarse, pues el segundo amigo en cualquiera de los tres asientos vacíos. Uno ya se ocupó con A, quedan tres. Entonces B de tres maneras. Y C de cuánta manera, también de dos. ¿Por qué de dos? Porque ya hay dos asientos ocupados por A y por B. Entonces C de dos maneras. Como queremos ubicar a los tres a la vez, principio de multiplicación sería 4 por 3 por 2 y eso también nos da 24. ¿No? El resultado es el mismo. Acá está. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Ya, creo que no hay consulta todavía, ¿no? Ya. Variación con repetición. Por ejemplo, a ver, miren, ¿ah? A ver. Un ejemplo, similar al que hemos visto hace un momento. Tenemos tres cifras, uno, 2 y 3. Y me dicen cuántos números de dos cifras se pueden formar. Entonces, números de dos cifras. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces puede ser el uno con el 2. Si yo le cambio el orden, cambio el resultado, sigue siendo una variación. Uno con 2, 2 con uno con 3, 3 con uno, 2 con 3, 3 con 2. Hasta ahí van 6. Pero, a diferencia del caso anterior, ya no me dice de dos cifras diferentes. No me dice dos cifras. Entonces, las cifras pueden ser iguales. Puede ser la misma cifra. Entonces, podría ser también el número 11, podría ser el número 22 y podría ser el número 33. O sea, ¿cuántos valores hay? Hay un total de 9 resultados diferentes. Hace un momento, cuando los resultados, los números tenían que ser con cifras diferentes, eran solamente 6.
Ahora hay 9 valores, 9 números, 9 resultados, ¿sí? Y en este caso sería, aplicando fórmula, sería así. Cuando tenemos, nos dice n elementos y los quiero ordenar con repetición en grupo de k elementos, es n a la k, n elevado a la k. O sea, en nuestro caso, si nosotros hubiéramos aplicado esa fórmula, sería variación con repetición. A ver, ¿cuántos elementos tenemos en total? 3 elementos. ¿Y en cada grupo cuántos van? En cada grupo van 2. Entonces esto sería 3 al cuadrado, o sea 9. Y ya sabíamos, en los resultados, ya sabíamos que iba a haber solamente 9 resultados, sino que como la cantidad es pequeña, 9, lo podemos escribir uno por uno. Pues si la cantidad fuera 100, 200, ya no. Ahí de todas maneras tenemos que escribir la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces sigue siendo variación porque al cambiar el orden cambia el resultado. ¿Es variación? Sí, es variación. Pero acá en cada grupo los elementos se pueden repetir. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, con la cifra 579, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden formar? Similar, ¿no? O sea, esta sería una variación con repetición. ¿Por qué? Porque son 3 cifras y yo quiero formar números de 4 cifras. Algunos se tienen que repetir. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, podría ser 5795. Ahí se repitió 5. Pero también podría ser 5555. No me dice cifras diferentes. O podría ser 9977 y así. O sea, es variación porque al cambiar el orden cambia el número, pero los elementos se repiten. Por eso variación con repetición. Y ojo, a veces uno piensa que en la parte superior obligatoriamente tiene que ir el número más grande y abajo el más pequeño, y no es así. Simplemente ese 3 es la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos? Tenemos 3 elementos en total. Por eso que arriba va 3. Y abajo va la cantidad de elementos que van en cada grupo. En cada grupo van 4. ¿Sí? Entonces acá sería 3 a la cuarta. O sea, ¿de cuántas maneras? De 81 maneras diferentes. De 81 maneras diferentes. Yo también lo podría hacer el principio de multiplicación, ¿no? Ahí está, nuestros números. Y por ejemplo, para la cifra A puede ser 5, 7 o 9. O sea, ¿de cuántas maneras? De 3 maneras diferentes. La cifra B puede ser 5, 7 o 9. ¿De cuántas maneras? De 3. Y lo mismo para C, 5, 7, 9 y para D. Entonces ambas, las 4 cifras, pues multiplicaría. Por eso que ahí nos da de 81 maneras diferentes también. ¿Sí? A ver, me dejamos un momento ahí. Ya, creo que no hay consulta, ¿no? ¿Y qué serán las permutaciones? Siguen siendo variaciones. Las permutaciones siguen siendo variaciones, solamente que ahora ordenamos a todos los elementos, a todos. O sea, si tengo n elementos, los ordeno en grupos de n elementos. Entonces, en lugar de poner variación de n en n, a ver, ¿qué cosa sería variación de n en n? Arriba va n factorial y abajo iría n menos n factorial. Pero ¿qué cosa es n menos n? Cero factorial. Y cero factorial por convención es uno. O sea, me sigue dando n factorial. Solamente que ese n factorial es o se simboliza así. Y se lee permutación lineal de n elementos o permutación simple de n elementos. O sea, ya no se escribe variación de n en n, sino permutación de n. Entonces, una permutación viene a ser una clase particular de variación. Es una variación donde estamos ordenando a todos los elementos. Por ejemplo, un clásico, ¿no? Te dice
en una fila, por ejemplo, están haciendo fila para comprar sus entradas para el cine, hay 6 personas. ¿De cuántas maneras podemos ordenarlos? Ah, si son 6, factorial de 6. Claro, porque quiero ordenar a los 6 en grupo de 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos? Hasta ahí, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a borrarle la condición. Un momentito le borramos la condición. Ya. Son 5 personas y hay 5 asientos. ¿De cuántas maneras puedo ordenar? Permutación de 5 y permutación de 5 es factorial de 5. Y este es 120. Claro, es 120. Queremos ordenar a 5 personas en fila de 5 asientos, factorial de 5. ¿Sí? De 120 maneras diferentes. Es una variación, pues nos interesa el orden, pero solamente se están, o mejor dicho, interesa el orden, pero se está ordenando a todos. Ahora sí, con la condición. En la condición no dice, si se deben sentar en forma intercalada. Bueno, hay más mujeres, entonces tiene que empezar y terminar en mujer. Sería así. Acá está, ¿no? Mujer, al medio de todas maneras tiene que ir mujer y acá también tiene que ir mujer. Y adelante tiene que ir entre ella, acá un varón y acá el otro varón, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ordenarlo, para las mujeres sería 3 mujeres para 3 lugares, sería permutación de 3. Y para los varones sería 2 varones para 2 lugares, permutación de 2. Y como queremos ambos a la vez, los multiplicamos. ¿Ya? ¿De dónde sale este 3 factorial? Perdón, esta permutación de 3 de ordenar a quiénes? A las mujeres. ¿Y de dónde sale permutación de 2? De ordenar a los varones. Factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2, 6 por 2, 2. Entonces, entonces miren que cuando le hemos aumentado la restricción, hay menos resultados, ¿no? Sin la restricción había 120 y con la restricción solamente 12 resultados diferentes. A ver, lo dejo un momentito ahí, de repente hay ahí alguna consulta. ¿Se está entendiendo o no? ¿O está difícil? A ver, cuéntenme, por favor. Sí se está entendiendo, profesor. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Vamos a pasar al siguiente caso, pues son casos pequeños, pero cada uno tiene su propio aplicación. Y tengan en cuenta que en un examen no les van a decir a ustedes en ningún momento, ¿no? Utilice combinación, utilice permutación, utilice variación, no, en ningún momento. Entonces uno tiene que determinar en qué situación te encuentras, a partir de qué, a partir justamente del contexto del problema. Para eso hay que entender en qué caso aplicar qué fórmula. Eso es lo importante ahí. Vamos a continuar, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, permutación circular, mire, en una permutación circular, dice permutación circular, ¿no? No nos interesa, o sea, a diferencia del caso de que están ordenados en una fila, a eso también se le llama arreglo lineal, ¿no? Hace un momento vimos así. Ahora tenemos arreglos circulares, pero no necesariamente tiene que ser círculo, sino se refiere a una figura cerrada, ¿no? O sea, por ejemplo así, queremos ordenar a 6 niños alrededor de una fogata. Ah, ya. Entonces, digamos, la fogata está en medio, ¿no? Ahí está la fogata y acá hay 6 niños. Más o menos simétricamente ubicados, ¿sí? Más o menos ahí simétricamente ubicados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula así, con esta formulita. O sea, simplemente viene a ser factorial
de 1 menos, factorial de n menos 1. O sea, en nuestro ejemplo que puse acá son 6 personas. Sería una permutación circular de 6, así se le simboliza, y es factorial de 5. ¿Y cuánto es factorial de 5? 120. De 120 maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, Ana, Beto, Daniel, junto con sus padres, se pueden sentar alrededor de una mesa. Acá están, digamos, hay 5 personas. Entonces queremos saber de cuántas maneras se les puede ordenar. Dice de modo que los padres se sienten juntos. Pero antes de eso, yo voy a abordar la condición. Sin la condición, ¿qué es lo que sucede? Tenemos 5 personas en un arreglo circular. Entonces sería una permutación circular de 5 elementos. Y ese es factorial de 4. ¿Cuánto es factorial de 4? 24. O sea, de 24 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ese es sin la restricción. Ahora, con la restricción, entonces me dice, de modo que los padres se sienten juntos. Ah, ya. Entonces, eso significaría que los papás, ahí está, hacen como un solo bloque. Ellos son uno solo. Con este hijo 2, 3, 4. Es como que hubiera solamente 4 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de cuántas maneras podemos ordenar si son solamente 4 elementos? Ah, en un arreglo circular. Entonces ese sería una variación de una permutación circular de 4, que sería factorial de 3, siempre es uno menos. ¿Sí? Entonces, ahí lo ponemos. Ahora, ahí está, permutación circular de 4, ese es factorial de 3. Ahora, si bien es cierto, papá y mamá no se separan, pero sin separarse, internamente pueden cambiar de lugar. O sea, en vez de mamá, papá, puede ser papá, mamá. ¿De cuántas maneras? Permutación de 2. Ahí está. Ojo, sin separarse pueden cambiar de lugar. ¿Ah? Entonces, primero me da factorial de 3, el otro me da factorial de 2. ¿No? ¿Cuánto sería en total? 12. ¿Sí? 3 factorial de 6, el otro es 2 factorial. Entonces nos da 6 por 2, 12. Muy bien. Y un caso más acá de permutación, la llamada permutaciones con repetición. O sea, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, voy a poner primero un ejemplo para que se entienda el contexto. ¿De acuerdo? Yo puedo formar, por ejemplo, acá tengo la palabra papa, por ejemplo, para un ejemplo, ¿no? La palabra papa. Entonces me dice, con todas las letras de la palabra papa, nos dice así, con todas las letras de la palabra papa, ¿cuántas letras o cuántas palabras se pueden formar? Palabras entre comillas, ¿ah? No necesariamente significado. Por ejemplo, si yo le cambio de orden a esta letra con esta letra, me da otro resultado. Me da APA, así. Es otro resultado al cambiar el orden. Entonces viene a ser una permutación, ¿no? ¿Por qué es una permutación? En primer lugar, nos importa el orden, por eso que es variación. Y son 4 elementos y quiero ordenarlos a los 4, por eso que es una permutación. Sin embargo, si yo cambio de orden, por ejemplo, a esta letra P con esta letra P, pues sigue siendo el mismo resultado. Pero esta es permutación con repetición. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Se calcula de esa manera. A ver, acá lo calculé, aplicando la fórmula, lo calcularíamos así. A ver, sería así. Permutación. Arriba escribo el total. ¿Cuántas letras? En total hay 4 letras. Y abajo escribo las repeticiones. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuántas veces aparece la letra P? 2 veces. ¿Cuántas veces aparece la letra A? 2 veces. Entonces sería factorial de 4, arriba, y abajo va factorial de cada una de las repeticiones. Factorial de 4 es 24, factorial de 2 es 2 y el otro es 2, nos haría 6. O sea, me está diciendo que solamente hay 6 letras, 6 palabras. A ver, papá, apa, pap, ¿qué más? Apap, pa y ap. Ahí está. Ahí están las 6.
¿De acuerdo? Esa es permutación con repetición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y un ejemplo más. Acá nos dice, por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila 3 canicas rojas, 2 azules y una verde? O sea, en total hay 6. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Sería una permutación, 6 en total, 3, 2, 1. Siempre la suma de las repeticiones es la cantidad total. O sea, te daría 6 factorial, abajo 3 factorial, 2 factorial y 1 factorial. Si yo cancelo 6 factorial con 3 factorial, me quedaría 4 por 5 por 6 entre 2, ¿no? 60 no haría. Muy bien. Y ahí está. Muy bien, chicos. A ver, lo dejo ahí un momento para que puedan tomar captura y puedan preguntar también. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cada caso lo estamos viendo con su respectivo ejemplo, ¿ah? Por si acaso en el chat, no hay nada en el chat. Vamos bien, dice. Ujú. Ya. Vamos a terminar. Todavía nos faltan algunos casos, pero falta poco. Con las combinaciones. Así como las variaciones, a ver, haciendo recuento, ¿no? Las variaciones, ¿qué cosa venía a ser las variaciones? Las variaciones venía a ser la cantidad de ordenaciones que se podían hacer con los elementos de un determinado conjunto. De cuántas maneras podíamos ordenarlo. Ahora, si nosotros queremos ordenarlo a todos a la vez, esa variación era una permutación, nos importa el orden. Pero una combinación son los agrupamientos que se pueden hacer con los elementos de un conjunto. Es distinto. El otro me decía, ¿no? La cantidad de ordenamientos, llegando dice la cantidad de agrupamientos. Un grupo es un conjunto. En un conjunto no interesa el orden. Acuérdate, semana 2, el conjunto 1 y 2 y el conjunto 2, 1, ¿cómo son? Son iguales. Por ejemplo, en un conjunto no nos interesa el orden, ¿ah? Por ejemplo, solamente para un ejemplo, digamos, nos dice, entre Abel, Bruno y Carlos se desea formar un comité de 2 integrantes. Comité de 2. Un comité, Abel con Bruno. Pero si yo digo Bruno con Abel, es lo mismo. Es el mismo comité. Acá ya no me interesa el orden. Yo cambio el orden y no cambio el resultado. Abel con Bruno, Abel con Carlos, Bruno con Carlos. Y ya nada más. Hay 3. Ahí donde se utiliza el número combinatorio. Es el número combinatorio. ¿Cómo es combinatorio entonces? N viene a ser la cantidad total. En este caso, 3 elementos en total. Y los quiero ordenar en grupos de 2 elementos. Ahí está. Combinatorio de 3 en 2. Y esto sería factorial de 3. Y abajo la diferencia es 1 factorial y factorial del otro número factorial de 2. Me quedaría 6 por 1 por 2, 3. Ya sabíamos que había 3 resultados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien.
Vamos a ver otro ejemplo. No dice así. A una reunión asistieron 4 mujeres y 6 varones. Con ello se desea formar una junta directiva de 5 personas donde haya 3 mujeres y 2 varones. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se tiene que hacer, se tiene que elegir de las 4 mujeres, se tiene que elegir a 3, pero no interesa el orden. Entonces sería un combinatorio de 4 en 3. Y de los 6 varones se tiene que elegir a 2, no interesa un orden. Entonces sería un combinatorio de 6 en 2. ¿De cuántas maneras distintas? ¿No? Entonces, de 4 en 3, combinatorio de 4 en 3, es para elegir a las 3 mujeres. Combinatorio de 6 en 2 es para elegir a los 2 varones. ¿Por qué multiplico? Porque se quiere ambos a la vez. ¿De acuerdo? Por eso que nosotros ahí estamos multiplicando. Entonces nos haría de 4 por 15 de 60 maneras diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si nosotros le quitamos la restricción? A ver, vamos a quitarle un momento la restricción. Donde dice, donde haya 3 varones y 3 varones y 2 mujeres. Ya, 3 mujeres y 2 varones. Ya. Si yo le quito la restricción, entonces serían ¿cuántas personas? Hay 10. 4 mujeres, 6 varones. Hay 10 y de los 10 se quiere elegir a 5. Entonces, ¿qué sería? Sería un combinatorio de 10 en 5. Nada más. Nada más. O sea, acá sería 10 factorial, acá 5 factorial y 5 factorial. De repente, cancelando un 5 con el 10, me quedaría 6 por 7 por 8 por 9 por 10 sobre 5 factorial, que es 120. Cancelas el 0 con el 0. ¿Cómo cancelas doceava? Cancelando sexta y mitad. O sea, me quedaría 7 por 4, que es 28. Me quedaría 28 por 9, o sea, 252. Sin la restricción nos da de 252 maneras diferentes. Y con la restricción de 60 maneras diferentes. A ver, lo dejo un momento ahí, de repente quieren copiar. O de repente tienen alguna pregunta, alguna duda. Está claro, ¿no? Una combinación, entonces, no importa el orden. Es una variación, sí. Y si en esa variación vamos a ordenar a todos los elementos a la vez, esa variación se convierte en una permutación. No sé si está claro las diferencias ahí, cómo vamos hasta ahí, o de repente hay alguna consulta. A ver, yo les voy a hacer algunas preguntas, así cortitas nomás, ¿ah? Cortitas. Por ejemplo, tengo 5 frutas diferentes y quiero prepararme un jugo con 3 frutas. ¿Qué aplicamos ahí?
¿Se escuchó la pregunta o no? ¿O está difícil? Tengo 5 frutas y quiero prepararme un jugo con 3 frutas. ¿Qué aplicamos? Aplicamos combinación, permutación, permutación con repetición, variación, variación con repetición, variación simple, permutación circular. ¿Qué aplicamos ahí? Variación, dice. ¿Los demás están de acuerdo o no? Combinación, ajá, 1-1. Está 1-1. ¿Quién el voto, a ver, definitivo? Combinar, claro. Es que no interesa el orden. O sea, si tú vas a licuar primero la papaya, luego la fresa, el jugo es el mismo que si licuas primero la fresa, luego la papaya. No importa el orden. A ver, yo les pregunto lo siguiente. Les pregunto lo siguiente. Tengo telas de 5 colores diferentes y quiero confeccionar una bandera tricolor. ¿Qué aplicamos ahí? Permutación, dice. A ver, necesito 3 votos, mínimo. 5 colores diferentes y quiero confeccionar una bandera tricolor. Una variación. Claro, en realidad sí es variación. ¿Interesa el orden? Sí. ¿Vamos a ordenar a todos? No, solamente a 3, en grupos de 3. Pues eso es una variación. Les pregunto lo siguiente. A una reunión de padres de familia, ahora que es marzo, empiezan ¿no? Las clases, los escolares, sus hermanitos. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando empieza la clase? La reunión de padres de familia. Se desea elegir al comité de aula. Se van a elegir pero solamente asistieron 10 padres. Y de los 10 se tiene que elegir al comité de 3 personas. ¿Qué se aplica ahí? No importa el orden. Entonces, esa es una combinación. Ahora, si se quisiera para el comité un presidente, un secretario, un tesorero, ahí sí sería variación, porque no es lo mismo que Pedro sea presidente y María sea tesorero, a que María sea presidente y Pedro sea tesorero, no es lo mismo. Entonces, si hay puestos, presidente, tesorero y secretario, ese sí sería una variación. Ahora, digamos que dice, nadie quería ser, o todos querían ser de comité de aula, ¿no? Siempre son los que más ganan, ¿no? Entonces, como todos los 10 que llegaron a la reunión querían ser, dijeron, ya, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sorteo, no, no, nada de sorteo, vamos a hacer una carrera. Entonces, ¿qué quiere saber? En la carrera participan los 10. ¿De cuántas maneras pueden llegar a la meta? No hay empates. Ahí sería una permutación, porque queremos saber el orden de llegada, pero de los 10, hay 10 y de los 10, ese sí sería una permutación. Último caso, último caso. En la estación del tren, en la línea 1, ¿no? Ustedes han usado seguramente la línea 1, el metropolitano no, porque no recomiendo, no hay ventilación, qué horrible, ¿ah? No sé si en el metropolitano no hay ventilación. En el tren sí hay aire acondicionado, uno va fresco adentro. En el metropolitano, terrible. O sea, si en Lima, no sé si han visto los pronósticos de Senami, dice 31 grados, en el metropolitano es 45 grados y sin desodorante la mayoría. Terrible, una cosa espantosa, ya. Pero digamos, estamos en el tren. Quedan 4 estaciones, quedan, 4 estaciones y hay 3 pasajeros. ¿De cuántas maneras pueden bajar? A ver, ¿quién me ha resultado? Lo escribe en el chat. Quedan 4 estaciones y hay 3 pasajeros. ¿De cuántas maneras pueden bajar?
Chicos, ¿qué pasó? De 6, dice. ¿Lo demás, están de acuerdo? Quedan 4 estaciones y hay 3 pasajeros. Han estado atendiendo, ¿no? La respuesta no es 6, por si acaso. 24 tampoco. La respuesta no es 24. 4 menos 18 tampoco. 36, ya están adivinando, pero tampoco, ya chicos, ya paren, pare de sufrir, pare de sufrir. A ver, pare de sufrir. Miren, esa es una variación con repetición. Claro, ¿por qué? Porque en la estación que viene, de repente solo se baja un pasajero, o de repente se bajan 2, o de repente se bajan los 3, o sea, puede repetirse. Entonces, yo les pregunto así, sin fórmula, sería el primer pasajero, ¿de cuántas maneras puede bajarse? De 4, en cualquiera de las 4 estaciones. El segundo pasajero, ¿de cuántas maneras? De 4. El tercer pasajero, ¿de cuántas maneras puede bajar? De 4. Los 3 pasajeros de 4 por 4 por 4, de 64 maneras diferentes. O lo puede hacer con la forma de variación con repetición. Hay 4 estaciones en grupos de 3, porque hay 3 pasajeros. Sería variación con repetición de 4 en 3. Ese sería 4 al cubo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Más o menos. Por lo menos, ¿no? Ya, más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, último caso. Combinación con repetición. Y hay una fórmula, pero antes de la fórmula, veamos el ejemplo. Antes de la fórmula, veamos el ejemplo. Dice así. Ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá comprar 3 helados si en la tienda venden 5 sabores? Digamos que en la tienda venden de fresa, de lúcuma, vainilla, guanábana y coco. Vamos a ver cuál es el pedido, ¿no? Pepito va a comprar para él y para sus 2 hermanitos. Entonces le dice al señor de la tienda, le dice, señor, por favor, me da uno de fresa, uno de lúcuma y uno de vainilla. Ese es un pedido. Él va a comprar 3. Pero ¿qué pasaría si Pepito, en vez de pedirle fresa, lúcuma, vainilla, le dice al señor, señor, no, me da uno de fresa, o uno de vainilla, uno de lúcuma y uno de fresa? Pregunta, ¿es el mismo pedido o es otro pedido? El mismo. El mismo, claro, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso no cuenta. O sea, no me interesa el orden. Por eso es una combinación. Pero de repente él va con sus hermanitos a la tienda y él le dice al señor, a mí deme una de fresa. ¿Ustedes qué quieren? La clásica se copia, ¿no? No, yo también quiero fresa. No, yo también. Entonces puede pedir los 3 de fresa. O puede pedir fresa, lúcuma, lúcuma. O sea, los elementos dentro del grupo que no nos interesa el orden se pueden repetir. Eso viene a ser combinación con repetición. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se aplica la fórmula. ¿En qué consiste esa fórmula? Esa fórmula consiste en, la cantidad, el K no varía, lo que varía es la cantidad total. En vez de N, va N más K menos 1. En nuestro caso sería 5 más 3 menos 1, que sería 7, ¿no? Combinatorio sería ahí lo vamos a ver, ¿ya? De 7 en 3. Y ese sería factorial de 7, abajo es, acá nomás, a ver. Factorial de 7 y abajo sería factorial de 4 y factorial de 3. Yo recomiendo siempre cancelen con el mayor. El mayor es con 7, ¿no? Con 4 factorial. Entonces, ¿qué nos quedaría? 5 por 6 por 7. Pero 3 factorial de 6. Se cancelan los 6 y me queda 5 por 7, 35. De 35 maneras diferentes puede pedir su helado. ¿De acuerdo? Y algunas propiedades solamente para poder operar rápido. Combinatorio en 0 siempre es 1. O sea, si yo tengo combinatorio de 7 en 0, 1. ¿Cuánto es combinatorio de 9 en 0? 1. Siempre es 1. Otro, combinatorio de n en n también siempre es 1. ¿Cuánto es combinatorio de 4 en 4? 1. ¿Cuánto es combinatorio de 8 en 8? 1. ¿De acuerdo?
El otro es combinatorio de n en 1. Ahí es n. O sea, ¿cuánto sería combinatorio de 7 en 1? 7. Combinatorio de 9 en 1, 9. Uno más ahí. Combinatorio de n en k es lo mismo combinatorio de n en n menos k. O sea, si nosotros sumamos estas cantidades, nos va a dar el total. Entonces los combinatorios son iguales. O sea, combinatorio de 7 en 3 es igual a combinatorio de 7 en 4. ¿Por qué? Porque 3 más 4 me da 7. Combinatorio de otro número, ¿no? De 9, por ejemplo, de 9 en 7 es lo mismo combinatorio de 9 en 2, porque 7 más 2 me da 9. O sea, si las cantidades suman el total, los combinatorios son iguales. Combinatorio de 13 en 3 es lo mismo que combinatorio de 13 en 10. ¿De acuerdo? Y la última propiedad, ya para terminar la parte teórica, si yo sumo combinatorio en n0 más combinatorio en n1, así hasta combinatorio en n, eso nos da 2 a la n. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo combinatorio de 3 en 0, más combinatorio de 3 en 1, más combinatorio de 3 en 2 y combinatorio de 3 en 3. ¿Cuánto me da? Pues eso me da 2 al cubo. Vamos a ver si eso es cierto. Por propiedad, combinatorio de 3 en 0, pues eso es 1. De 3 en 3 también es 1. Acabamos de ver esas propiedades. De 3 en 1 es 3. Y de 3 en 2 es lo mismo que de 3 en 1, o sea, 3. Entonces, si nosotros sumamos, efectivamente nos da 8, ¿no? Y este 2 a la n venía a ser la cantidad de sus conjuntos, ¿no? Eso vimos semana 2. Claro, porque el primero, combinatorio de 3 en 0, o sea, es como que nosotros tuviéramos un conjunto con 3 elementos. El conjunto A tiene 3 elementos, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Y queríamos saber la cantidad de sus conjuntos. Primero iba el vacío. El vacío viene a ser combinatorio de 3 en 0. Ese es el primero. Luego va los unitarios, combinatorio de 3 en 1, 3 unitarios. Los binarios, combinatorio de 3 en 2, también hay 3 binarios. Y luego el mismo conjunto que es combinatorio de 3 en 3, ese es 1. Bueno, lo dejo ahí un momento. A ver, esto es lo último ya. Y vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, pero ahí quiero saber si había alguna consulta. ¿Se entendió toda la teoría? Muchos casos, chicos, está más o menos para empezar. Ya, empezamos, ¿ya? Empezamos. Cierta mercadería se vende únicamente en el centro comercial A, en B y en C. En A lo encuentras en 3 están, en B en 2 y en C en 2. ¿De cuántas maneras distintas puedo adquirir el producto? Entonces yo quiero comprar el producto y digo, o lo compro en A, o lo compro en B, o lo compro en C, ¿no? En A, en B o en C. Ahora, en A de 3 maneras, en B de 2 y en C también de 2. Pero no lo puedo comprar en 3 a la vez, ¿no? O lo compro en A, o en B, o en C. Entonces, ¿qué se hacen las cantidades? Se suman. De 7 maneras diferentes, alternativa B. ¿Bien? Facilísimo, ¿no? Cuando se ha entendido la teoría, facilísimo sale el desarrollo, ¿sí? A ver, igual lo dejo ahí un instante.
Hay consultas. Ya, vamos a pasar al problema número 2. Una persona interesada en 5 camisas y 4 pantalones solo puede comprar 3 camisas y 2 pantalones. ¿De cuántas maneras podrá elegir las prendas? Entonces, a esta persona le interesan 5, o sea, hay 5 camisas que le gustan y hay 4 pantalones que le gustan, pero está un poco chihuán, entonces no puede comprar todo, solamente puede comprar 3 de las 5. Ahora, ¿importa el orden? No, no importa el orden. Entonces ahí sería combinatorio. Para comprar las camisas sería de 5 en 3, ¿no? Ahí está. No importa. Y para comprar los pantalones hay 4 que le gustan y va a comprar 2, sería combinatorio de 4 en 2. Ahora, como tiene que ser ambos a la vez, hay un i. Entonces, ¿qué se hace? Miren, ese es distinto ya, ¿no? Ahí lo que tiene que hacer es se multiplican y nos daría de 60 maneras diferentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Alternativa A. Si no hay más consultas, vamos a pasar al siguiente. Ya, pasamos al 3 entonces. Ya, dice así. Fernando invita al cine a su novia y a los 3 hermanos de ella. O sea, ¿no? Le sale caro, ¿no? A la novia le no, no, tú vas, pero si llevas a tus hermanitos, le dijeron, ¿no? Y dice que encuentran una fila justo, son 5 y encontraron una fila de 5. Pero a la novia le dijeron, mira, tú puedes ir con Fernando al cine, pero 2 condiciones. Número 1, llevas a tus hermanitos y número 2, no te sientas con Fernando. Entonces, más complicado, ¿no? Muy bien. Cada vez que en un problema nos digan así con negación, entonces lo que tienen que hacer es su complemento. Acá nos dice, no se sientan juntos. ¿Cuál es el complemento? Sí se sientan juntos. O sea, de la cantidad total le restan los que sí van a estar juntos. Hay 5 personas en total, ¿no? 5. ¿Quiénes son? Fernando, su novia, vamos a suponer que sea María, y los hermanos, ¿no? Ellos son los novios, ¿no? Hermano 1, hermano 2 y hermano 3. Muy bien. Esos son los hermanos de la novia. Muy bien. Y los novios, nos dice, no se sientan, ahí están los 5. Entonces, acá yo recomiendo siempre trabajar con el complemento, o sea, maneras diferentes que no estén juntos, acá nos dice, que no estén juntos, pues lo que podemos hacer es la cantidad total menos los que sí están juntos. Miren, cuando nos piden no juntos,
cantidad total menos los que sí están juntos. Entonces, en el total, tenemos que ordenar a 5 personas. Ese sería factorial de 5. Es una permutación de 5 elementos, factorial de 5. Y en el caso que nos dice que sí estén juntos, entonces Fernando y María hacen como un solo bloque. Ahí nosotros podemos poner a él como uno solo. Le ponemos Fernando y María, van a estar juntos, no se separan. Entonces como uno solo. Entonces acá habría 1, 2, 3, 4. Habría 4 elementos. ¿Sí? Entonces hay 4 elementos, entonces sería permutación de 4. Pero internamente, si bien es cierto, no se separan, pero pueden cambiar de lugar. Por eso, se ordena permutación de 4, pero internamente pueden cambiar de lugar. De cuántas maneras, permutación de 2. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería la cantidad total? La cantidad total es factorial de 5, que es 120. Permutación de 4, que es factorial de 4, y permutación de 2, que es factorial de 2, es en los casos en los cuales sí van a estar juntos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ponerle. El primero, factorial de 5, no da 120. O sea, en total de casos, ¿de cuántas maneras se puede ordenar a 5 filas, perdón, a 5 personas en una fila de 5 asientos? De 120 maneras diferentes. Y que Fernando y María estén juntos, factorial de 4 es 24, factorial de 2 es 2, sería 24 por 2, 48. De 48 maneras diferentes, ellos van a estar juntos. Entonces, su complemento no juntos sería restar 120 menos 48, nos haría de 72 maneras diferentes. ¿Sí? Ese viene a ser alternativa B. A ver, lo dejo un momento ahí, de repente quieren preguntar algo. Ya tengo 3 preguntas. Ah, ya, o sea, 3. Y 0 consultas, ¿ah? 3 preguntas, 0 consultas. Ya. Voy a continuar entonces. Hasta acá creo que están más o menos suaves, ¿no? Los problemas. Dice, la barra de una cafetería tiene 7 asientos en una fila. 4 personas desconocidas entre sí ocupan lugares al azar. Ya. Vamos a llamarle el asiento 1, asiento 2, asiento 3, así hasta el asiento 7. Y de los cuales, nos dice, 4 asientos van a ser ocupados y por lo tanto libres van a quedar 3. ¿De cuántas maneras pueden quedar los 3 asientos restantes desocupados? Entonces, acá hay 2 cosas que se va a hacer, ¿no? Lo primero, se tiene que determinar cuáles son los asientos que van a quedar ocupados. Entonces, es como que nosotros tuviéramos así, miren, presten atención acá. Ahí está. Este es el asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, 4, 5, 6 y el asiento 7. Se elige, primero, se elige quiénes son los asientos que van a estar ocupados, digamos, dice, el asiento 2, el asiento 3, el 5 y el 7, por ejemplo. Ya. Entonces, los asientos elegidos son el 2, el 3, el 5 y el 7.
y luego se ordenan los asientos, ¿no? O sea, podría estar, estas son las personas que van a estar en 2, 3, 5 y 7. Podría ser así. Las personas estoy hablando, no los asientos. Sino en esas posiciones pueden cambiar de lugar. O sea, si las personas son Abel, digamos, Abel, Bruno, Carlos y Diana. Ahí están, Abel está en el asiento 2, Bruno en el asiento 3, Carlos en el asiento 5 y Diana en el asiento 7, pero podrían cambiar el lugar. Y es otra manera de ubicarlos. O sea, primero se elige o se selecciona a los asientos a ocupar. No importa el orden, solamente importa cuáles son los asientos. Será un combinatorio de 7 en 4, ¿no? Ahí está. Este es para elegir. Primero se elige. Para elegir. ¿De cuántas maneras se elige? Combinatorio de 7 en 4. Una vez que ya se han elegido, se ordenan. ¿De cuántas maneras se ordenan? Permutación de 4, porque queremos ordenar a los 4. Ahí está. Entonces, lo único que tendría que hacer, permutación de 4 factorial de 4, ese es 24. Nos faltaría calcular el otro. Permutación de 4 es factorial de 4. Factorial de 4 es 24. ¿Sí? El otro es el que nos faltaría, ¿no? Eso lo podemos ver aparte, combinatorio de 7 en 4, sería 7 factorial, la diferencia es 3 factorial y 4 factorial. Podemos eliminar, por ejemplo, el 4 con el 7, me quedaría 5 por 6 por 7, así, ¿no? Sobre 3 factorial que es 6. Se cancelan los 6. Se cancelan los 6, me quedaría 5 por 7, 35. De 35 maneras diferentes. Entonces, al final nos quedaría de 35 por 24. Esa sería la única operación. ¿Sí? De 840, ¿no? Maneras diferentes. Ahí está. Ese viene a ser la alternativa D. ¿Sí? A ver, de repente ahí alguna consulta. Profe, ahí Sí, también se podría usar lo que es variación, o sea, que solamente sea 7 por 6 por 5 por 4. lo que pasa es que acá hay dos acciones. Por eso que no se puede usar de frente variación. Acá hay dos acciones. Primero, hay más sillas o más asientos de los que se van a usar. Entonces, lo primero se tiene que seleccionar cuáles son los asientos a usar. Y luego, una vez que ya están seleccionados, se les ordena. Para ordenarlos, ahí sí puedes usar variación. Pero hacer variación de 4 en 4 es lo mismo que permutación de 4. Pero en una sola no. Porque como te digo, acá hay dos acciones. Primero se elige cuáles son y luego se les ordena. ¿Sí? A ver, otra consulta, a ver. Ah, ya, perdón. Lo que me está diciendo su compañera, ¿quién ha sido? Kiara, creo que sí, ¿o no? Sería a los 7. Claro, sí, tiene razón. Y mira, y esta es otra manera, ¿ah? Vamos a ponerla. Tiene razón, tiene toda la razón acá. Lo voy a poner. Claro. Y se puede hacer en una sola acción. Sería variación de los 7 en 4. Claro. Porque importa el orden, por eso lo estamos ordenando. Y no se están tomando todos, solamente los 4 que van a ser seleccionados. Me parece que sí, claro. Porque este sería 7 factorial, la diferencia es 3 factorial y factorial de 4. Que si nosotros cancelamos con el mayor,
Cancelo con el mayor. Ya cancelé hasta el 4 factorial. Me quedó 5 por 6. Así me quedaría. No, es que abajo le puse 3 factorial. No, no, no. Es la diferencia. Me estoy confundiendo con el combinatorio. Sería 7 factorial entre la diferencia que es 3 factorial. ¿No? Entonces me quedaría 4 por 5 por 6 y por 7. 4 por 5 es 20. 20 por 6, 120, y sería 120 por 7, y sí me da 840. Tienes toda la razón, Kiara. Se podía hacer en una sola, con variación también. Y es el mismo resultado. Así como en los ejemplos hemos visto que para hacer un problema hay varios caminos, igualito acá. Se puede hacer, miren, otra manera y el mismo resultado. Muy bien, a ver, no sé si quedó claro. Sí, profe, queda claro. Perfecto. Ujú. Ya. Ah, ya. Es que está acá, mira, miren, míreme, acá nomás, acá. ¿Por qué si no da lo mismo? Acá ya me di cuenta. Claro, porque acá, combinatorio de 7 en 4 es 7 factorial sobre. La diferencia es 3 factorial y factorial de 4. Y permutación de 4 es factorial de 4. Entonces, se cancela, ¿no? Se cancela y nos da 7 factorial entre 3 factorial. Y ese viene a ser variación de 7 en 4. Sí, claro, pues sí, sí. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Problema 5. Dice, ¿de cuántas formas pueden ocupar los 6 asientos de una camioneta para un viaje si en cada asiento debe ir una sola persona y hay 9 personas? De las cuales 4 de ellas pueden conducir. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, hay 6 asientos. Hay 6 asientos, ¿de acuerdo? ¿De cuántas maneras pueden ocupar los 6 asientos de una camioneta de un viaje? Dice, pero hay 9 personas. Entonces, hay 3 que no van a viajar. Primero se tendría que elegir al chofer, ¿no? Hay 9 personas. Hay 4 que pueden manejar. Entonces, para el chofer, digamos que el primer asiento sea el chofer. ¿De cuántas maneras? Pues para elegir al chofer sería de 4. Cualquiera de las 4 personas que puede manejar puede ocupar esa posición. No me interesa el orden, sería un combinatorio de 4 en 1 o simplemente 4. Combinatorio de 4 en 1 es 4, de 4 maneras diferentes. Muy bien, ya se eligió al chofer. Ojo, eran 9, ya se eligió al chofer. Entonces, ¿cuántos quedan? Quedan 8 personas. Pero de las 8 personas, va a haber 3 que quedan fuera del bus, de fuera del combi, creo que es, ¿no? Porque solamente quedan 5 asientos. Solamente quedan 5 asientos para 8 personas. Entonces, lo primero que haremos sería elegir quiénes viajan. No me interesa el orden, me interesa quiénes viajan. De las 8 tengo que elegir a las 5 que viajan. El combinatorio de 8 en 5. O sea, el primero era para elegir al chofer. El segundo, quiénes viajan. Elegir quiénes viajan. Y una vez que ya se eligió, se les ordena. Son 5 en 5 lugares, permutación de 5. Quiero que se cumpla las 3 condiciones a la vez. Entonces lo multiplico, ¿no? Lo multiplico y nos haría combinatorio de 4 en 1 es 4, permutación de 5 es factorial de 5, o sea, 120, y nos faltaría el combinatorio de 8 en 5. Combinatorio de 8 en 5 es 8 factorial, la diferencia es 3 factorial y 5 factorial. Entonces se cancela el 8 con el 5, se canceló, y me ha quedado 6 por 7 por 8 sobre 3 factorial que es 6. O sea, no haría 7 por 8, 56. A ver, combinatorio de 4 en 1, 4. Combinatorio de 8 en 5, 56. Permutación de 5, factorial de 5, ese es 120. Entonces sería
4 por 56 por 120 y eso da 26.880. ¿Sí? Alternativa E. A ver, lo dejo un momento ahí. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Estamos vivos todavía, ¿no? O estamos muertos, no creo. Ya, vamos a pasar al siguiente. Problema 6. Se tiene n vasos diferentes, ya. N vasos. Que deben ser llenados con limonada y con chicha. 6 con limonada. Y el resto con chicha. N-6 sería. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede llenar de N 6 vasos con limonada? No interesa el orden, sería un combinatorio de N6. Ojo, para servir los vasos de limonada sería un combinatorio de N6. Ahora, ya se sirvió 6. ¿Cuántos vasos quedan libres? Quedan libres N-6. Y los N-6 los vamos a servir con chicha. ¿De cuántas maneras? Combinatorio de N-6 en N-6, pero ese es 1. Cuando son iguales los números, el combinatorio me da 1. Claro, hay una única posibilidad. Es como que yo tuviera 10. Miren, imagínate que yo tengo 10 vasos. ¿De cuántas maneras puedo servirlo de chicha? De los 10, elijo 6 para que sean chicha. Sería combinatorio de 10 en 6. Pero si ya elegí los 6 para chicha, me quedan 4. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo servir los restantes de limonada? Sería combinatorio de 4 en 4, pero ese sería 1. Bueno, ya tengo lo de limonada y ya tengo lo de chicha. Y en el problema no dice, en total, se pueden, dice, logrando obtenerse 28 formas de servir. Entonces, el número de formas sería multiplicando y eso nos da 28 por dato. El número de maneras de servir es 28. Ahora, nosotros sabemos que este segundo factorial, este es 1. O sea, lo que tenemos nosotros simplemente sería que el primero es 28. Creo, combinatorio de n en 6 es 28. ¿Sí? Entonces, como el combinatorio es pequeño, pues uno podría ir, no sé, si desean, pueden ir tanteando los valores, pero también se puede hacer calculándolo, algebraicamente. A ver, tanteando es más fácil, pero si nosotros quisiéramos calcular, a ver, sería así, combinatorio n en 6 sería n factorial, eso va arriba, y abajo sería n menos 6 factorial por factorial de 6. Ahí está. Ahora, esto antes de igualarlo a 28, yo simplifico, ¿no? Simplifico el n con el n menos 6 factorial y nos quedaría así. Al simplificar nos quedaría, o vamos a igualarlo esto a 28 de frente y el 6 factorial va a pasar a multiplicar. ¿Sí? El 6 factorial pasa a multiplicar, ya. Y entonces, al simplificar nos quedaría así. Ya cancelé hasta n menos 6, entonces nos queda n menos 5, n menos 4, n menos 3, n menos 2, n menos 1 y n. O sea, es el producto de 6 números consecutivos. Y al otro lado me ha quedado 6 factorial por 28, pero 28 es 7 por 4. Si yo a 6 factorial le multiplico por 7, pues me da 7 factorial.
Y por 4 me quedaría así. El factorial de 6, miren, es 2 por 3 por 4 por 5 por 6, ¿no? Ahí está, ¿no? El 1 faltaría, el 1 no lo copio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá es por 7 y por 4. Pero si yo junto al 2 con el 4, me daría 8. Entonces me quedaría así. 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por... Y ahí están los 6 números consecutivos. Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 8, que ese es el mayor. Ahí está, n vale 8. A ver, lo dejo un momento ahí, esta parte, no sé si en esta parte hay alguna duda, antes de borrarlo para continuar. Está claro entonces, ya. Voy a borrar eso, ¿ya? Muy bien, ya tengo n vale 8. Y luego, ¿qué me dice? Me dice así, ¿de cuánta manera diferente se podría realizar el llenado si hubiera un vaso más? Entonces ya no hay 8 vasos. N era la cantidad de vasos, ¿no? N, 8 vasos. Pero un vaso más, ahora hay 9 vasos. Pero nos dice que en esos 9 vasos, 6 sean con limonada, 1 gaseosa y 2 de chicha. 6 limonada, combinatorio de 9 en 6. Ojo, ya se sirvieron 6. De las 9 ya se sirvieron 6. ¿Cuántas quedan? Quedan 3. Entonces cuando me dice combinatorio de 1, perdón, cuando me dice 1 de gaseosa, la gaseosa puede servirse solo en los 3 vasos que quedan. Sería combinatorio de 3 en 1. Ya se sirvió uno más. Ahorita hay servido 7 vasos. Quedan 2. Para chicha sería combinatorio de 2 en 2. Como queremos los 3 a la vez, multiplicamos. ¿Sí? Combinatorio de 3 en 1 es 3. De 2 en 2 es 1. Nos faltaría el combinatorio de 9 en 6. Pero combinatorio de 9 en 6 sería 9 factorial. Abajo sería la diferencia es 3 factorial y 6 factorial, ¿no? Se cancelaría. Me quedaría, ya cancelé hasta 6. Me queda 7 por 8 por 9 entre 6. Cancelo sexta. ¿Cómo cancelo sexta? Cancelando mitad 4 y tercia 3. Esto me daría 12 por 7, ¿no? 84, ¿no? Ahí está. Entonces, este sería 84. Combinatorio de 3 en 1 es 3 y de 2 en 2 es 1. 84 por 3 por 1. O sea, 84 por 3. 252. A ver, queda ahí un momento. ¿Cómo van hasta ahí? Profe, Sí. y como son 6 vasos de limonada y n-6 de chicha, o sea, también podría ser con permutación, con repetición, ¿no? ¿Para los chichas te refieres? Ambos, ambos. O sea, sería con repetición de 6 y n-6. Porque prácticamente son lo, ¿cómo decirlo? Pues son como que la misma bebida, entonces ahí también podría ir permutación con repetición. Es que permutación es cuando nos interesa el orden. Ya, decía permutación es cuando nos interesa el orden. Acá nos dice de los n vasos sirve en 6 sirve chicha. Entonces yo voy a elegir 6, digamos, acá hay, ¿no? 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Yo voy a elegir 6. Digamos que yo elijo estos para chicha. Este y este. No me interesa el orden en el cual voy eligiendo. Solamente me interesa cuáles van a ser de chicha. Ah, él va a ser de chicha, él va a ser, él va a ser, él va a ser, él va a ser, y él también. Entonces, por eso viene a ser con combinatorio. Permutación es cuando nos interesa el orden. O sea, si nos dijera, por ejemplo, mira, te cambio la figura. Imagínate que nos dijera que queremos ubicar en una fila los vasos de chicha y los vasos de limonada. Hay 9 o hay 8. Ah, ya, entonces ahí cambia.
chicha, chicha, ¿no? Así, ¿no? Chicha, por acá uno de limonada, limonada, Ahí, si yo cambio de orden, el de vaso de chicha con el limonada, es otra manera de ordenarlos, de ubicarlos. Ahí sí, cuando dice se quiere colocar en una fila 8 vasos donde hay 6 de chicha y 6 de limonada. Ahí sí sería una permutación con repetición. ¿De acuerdo? Pero en nuestro caso no me dice eso, solamente me dice se quiere servir. No me dice nada de ordenar, se quiere servir. Entonces, yo lo único que tengo que elegir del total de vasos, tengo que elegir a 6 para que lleve limonada. Entonces, cuando es elegir, no me interesa el orden. Por eso que ahí es combinatorio. ¿Sí? Profe, pero cuando Sí. dice logrando obtenerse 28 formas de servido, o sea, yo pensé que esas 28 formas se refería al orden, o sea, 28 formas, entre comillas, de ordenarlos, por así decirlo. Ah, ya, pero no te dije ordenar, es que la acción, ¿cuál es la acción de ellos? Dice, deben ser llenados. Entonces, cuando tú vas llenando un vaso de chicha, lleno el primero y lleno el segundo. Me da lo mismo así primero lleno el de acá en otro orden. Me da lo mismo. Es que la acción es llenarlo. O sea, si cuando en los problemas te dice ubicar en una fila, por ejemplo, ahí cambia. Ahí sí nos interesaría el orden. Porque si yo cambio el orden, me estaría cambiando la manera de ubicarlo. Pero en este caso la acción es llenar. Y para llenar no interesa el orden. O sea, tú eliges este vaso, lo lleno de chicha, sin importar el orden. Cambias el orden, es el mismo llenado. Tú cambias el orden de conforme vas llenando y es el mismo llenado. Por eso lo importante es la acción ahí. Ok, profe, ya Ujú. está más claro. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que se ha hecho es de los 8 vasos, hay 8 vasos, por N es 8, ¿no? De los 8 vasos, hay 6 con chicha, 6 se van a llenar de chicha y hay 2 que se van a llenar, no, al revés, perdón, al revés. A ver, un momentito. Solamente para que quede claro ya, de 8 vasos que hay en total, entonces hay 6 que se va a llenar con chicha, pero no me interesa el orden como se va llenando. Entonces, combinatorio de 8 en 6. ¿Cuántos quedan? Ya llené 6. ¿Cuántas quedan? 2. Entonces, para los de limonada, pues los 2 restantes en grupo de 2. Combinatorio de 2 en 2. Pero como quiero llenar a los 8 en total, por eso es que estoy multiplicando. Estoy llenando. ¿De acuerdo? Y esto es 1. Por propiedad, cuando son iguales es 1. Y combinatorio de 8 en 6, esto me da 28. Y 28 por 1 nos da 28. ¿Sí? A eso se refería con el llenado con los vasos de limonada y de chicha. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este era alternativa C. Vamos a pasar al siguiente. Y en el siguiente me dice, en un grupo N personas, ojo, no sabemos cuántas personas, la cantidad de manera de ubicarlos en fila, de manera que 3 de ellos estén siempre juntos, exceden 20.160 a la cantidad de maneras en las que las mismas N personas, ojo, en ambos casos son N personas y acá N personas, se pueden ubicar alrededor de una mesa circular. O sea, de 2 maneras vamos a ubicar a las N personas. Miren, de 2 maneras. Hay N personas, persona 1, 2, 3, hasta la N. ¿Sí? Una manera es ubicarlos en fila y la otra manera es ubicarlos alrededor de una mesa circular. ¿De acuerdo? Repito, a las mismas N personas los vamos a ubicar en fila y luego lo vamos a ubicar en una mesa circular. La diferencia entre la cantidad de maneras que se puede ubicar en fila y la cantidad de maneras que se puede ubicar en un arreglo circular, esa diferencia es 20.160 por dato. Ahora, en fila hay una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que haya 3 que estén juntos. ¿Sí? Entonces, por dato, esos 3 van a estar juntos. Entonces, si los 3 van a estar juntos, los 3 hacen como uno solo.
Entonces ya no habría n elementos. Si los 3 hacen como uno solo, ahora hay n menos 2 elementos. Repito, ya no hay n elementos, hay n menos 2. ¿De cuántas maneras puedo ordenar a n menos 2? Permutación de n menos 2. Pero internamente esas 3 personas se pueden cambiar de lugar. Internamente, sin separarse, pueden cambiar de lugar. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo el primer caso. Ahora, en el segundo caso, me dice, se ubican alrededor de una mesa circular, pero 2 de ellos van a estar juntos. Entonces, si los 2 van a estar juntos, esos 2 hacen como uno solo. Entonces ya no hay n personas, sino ahora hay n menos 1. Sería una permutación circular de n menos 1 elementos. Y esas 2 personas internamente pueden cambiar de lugar. Sería permutación de 2. Entonces, ¿cuál es el dato? El dato es que la diferencia entre estas dos cantidades es 20.160. Ese es el dato. La diferencia, 20.160. ¿Sí? Entonces, el primero sería factorial de n-2 por factorial de 3. El segundo sería factorial de n-2 por factorial de 2. Y acá sale fácil porque se puede factorizar, aquí nomás, puedo factorizar n-2 factorial. Entonces, si yo factorizo n-2 factorial, me quedaría factorial de 3, que es 6, menos factorial de 2, que es 2. Y esto es 20.160. Y 20.160 tiene cuarta, pues m-2 es 4. Yo puedo hacer la cuarta 1. Cuarta de 20 es 5, ¿no? De 1 es 0 y de 160 es 40. Entonces me quedaría que n-2 factorial es 5.040, ¿no? 5 factorial de 120. A ver, 5 factorial de 120. Entonces, por 6 sería 6 factorial de 720. Y por 7, me da factorial de 7 es 5.040. Ese 5.040 es factorial de 7. Entonces, yo lo igualo, en vez de 5.040, lo igualo a factorial de 7. Entonces, n menos 2 sería 7. N menos 2 sería 7. Entonces, n ¿cuánto vale? N vale 9. Y en el problema, justo lo que nos pedían era hallar el valor de n. ¿Sí? Sería la alternativa B. A ver, parecía el número grande, ¿no? Pero repito, se reduce con cuarta y factorial y ya está. Aquí de repente hay alguna pregunta. Ya. En una carrera donde participan 12 caballos, existen, no dice, 2 tipos de apuesta. En la primera se debe acertar cuáles van a ser los 3 primeros, pero no el orden de llegada. A ver, 12 caballos, ¿no? Ahí están los caballitos. ¿Sí? Tipo de apuesta. En tipo 1, me dice, no importa el orden, solamente quiero saber cuál es el grupo de 3 caballos que llega primero. Entonces, si no me importa el orden, ese sería un combinatorio de 2 en 3. No nos importa el orden. Pero en la segunda apuesta, dice, hay que acertar cuál queda primero y cuál segundo. Acá nos interesa el orden, pero ya no de los 3, sino de los 2 primeros. Como importa el orden, es una variación. Acá sí importa el orden. Variación sería de 12 en grupo de 2. ¿Por qué 2? Porque solamente quiero saber quiénes son esos 2 caballitos que quedan primeros. Solo los 2 primeros. Entonces, para la primera apuesta,
la cantidad de maneras es combinatorio de 2 en 3. Para la segunda apuesta sería una variación de 2 en 2. Y no dice que Pedro va a hacer una apuesta. Entonces, su apuesta es tipo 1 o tipo 2. Repito, Pedro al apostar o apuesta tipo 1 o apuesta tipo 2. Pero solamente es o uno u otro. Entonces las cantidades se van a sumar. Eso es lo que nos piden a nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto sería ese combinatorio? Pues podemos calcularlo acá al costado, ¿no? Combinatorio de 12 en 3. Ese sería, ¿no? 12 factorial, abajo va 9 factorial y 3 factorial. Siempre cancelen con el mayor. Con el mayor es 9. Cancelo con 9 y me queda, arriba me queda 10 por 11 y por 12. Y abajo me queda factorial de 3 que es 6. Nuevamente simplifican sexta y me quedó 2, ¿no? 2 por 11, 22 y 22 por 10, 220. Entonces ya tenemos ahí el primero. ¿No? Ese acá es de 220 maneras diferentes. Y el segundo, o sea, la primera apuesta se puede hacer de 220 maneras diferentes. Y la segunda, algo similar, sería variación de 2 en 2. Esto sería factorial de 12 entre la diferencia que es 10 factorial. Entonces, si yo cancelo, ¿no? Si ahí se cancela, nos quedaría simplemente 11 por 12, ¿no? Así nos quedaría, ¿no? Muy bien, 132. Entonces, a la hora de sumar, 220 más 132 nos da 352. Maneras diferentes. Alternativa B. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí. ¿No hay consultas? Ahí. Ya. Entonces, si no hay consultas, vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Un momentito ahí, a ver, un instante. Ya. 9. Un grupo de 10 amigos se dispone a pasear en bote y los 10 suben a un bote con 10 asientos. O sea, ahí no hay problema que alguien se quede afuera. ¿Qué es lo que pasa con los botes? Bueno, tienen que ir 5-5, ¿no? 5 en el lado izquierdo y 5 en el lado derecho, ¿no? Hay 5 y en el lado derecho también hay 5, ¿de acuerdo? Pero dice que hay 3 que de todas maneras, por alguna fobia, algún temor que tienen, siempre van del lado derecho. Siempre, 3. Eso ya están decididos. Estos 3 van a ir del lado derecho. Muy bien. Entonces nos faltaría elegir, ojo, ya se eligieron a 3, ¿ah? ¿Cuántos de los 10 hay 3 que van en el lado derecho? Primero voy a elegir quiénes son los 2 restantes que van a estar ahí, en el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces sería, ¿no? No nos interesa el orden. Simplemente sería de las 7 personas que quedan, elegir a 2. Entonces sería un combinatorio de 7 en 2. Este es para elegir a los 2 que van en el lado derecho.
Una vez que ya están elegidos, hay que ordenar a los 5. Ya, los 3 van en el lado derecho, pues no te dice que los 3 tengan que estar juntos. A los 5 del lado derecho hay que ordenarlos. Son 5 para 5 lugares, sería permutación de 5. O sea, lo siguiente, ahí sería permutación de 5. Entonces, repito, acá se eligió a los 2 y acá se va a ordenar. Se ordena a los 5 que están del lado derecho, pero también hay que ordenarlo a los 5 que están del lado izquierdo. Ahora, profe, pero no habría que elegir a lo del lado izquierdo, sí, habría que elegir, pero sería combinatorio de 5 en 5. ¿Por qué? Porque ya hay 5 sentados en el lado derecho, entonces para el lado izquierdo quedarían 5. Para 5 asientos. Combinatorio de 5 en 5 es 1. Por eso ya no es necesario elegir. Los que quedan van a ir en el lado izquierdo. De frente vamos a pasar a ordenar. Nuevamente, son 5 para 5, sería una permutación de 5. Entonces, el primero, permutación de 5, es para ordenar a los 5 de un lado, y el segundo, permutación de 5, es para ordenar a los 5 del otro lado. Y como queremos que se cumpla toda la vez, hay que multiplicar. Estas cantidades entonces se van a multiplicar. ¿De acuerdo? Ahora, permutación de 5 es factorial de 5, ese es 120. Me faltaría el combinatorio de 7 en 2. Eso de repente lo podemos hacer aparte. Combinatorio de 7 en 2. Este es 7 factorial. La diferencia es 5 factorial y 2 factorial. ¿No? Yo puedo simplificar el 5 con el 7, por ejemplo, y me quedaría 6 por 7 sobre 2. O sea, 3 por 7, 21. Entonces el primero me da 21 y el otro me da 120, 120. 302.400 maneras diferentes. Alternativa C. A ver, lo dejo un momento ahí. ¿Quedó claro? Ya, última pregunta entonces. ¿Qué nos dice el problema 10? Ya estamos en el problema 10. Dice, para elaborar un examen de 6 preguntas, se dispone de un banco de 5 preguntas fáciles, 4 intermedias y 3 difíciles. Ahí está el banco de preguntas, ¿no? O sea, hay en total 5 fáciles, 4 intermedias y 3 difíciles. Hay un total de 12 preguntas. Pero el examen solamente va a constar de 6 preguntas. ¿Ya? De las 12 hay que elegir 6. ¿Importa el orden? No, no importa el orden. Lo que importa es qué preguntas van a hacer, si van a ser fáciles, intermedias o difíciles. Y nos dan 2 condiciones. No dice, las fáciles tienen que ser mayor que las intermedias. ¿Ya? Y el número de estas, se refiere a las intermedias, mayor o igual que las difíciles. Muy bien. Entonces, un caso, por ejemplo, podría ser así. Ahí está. Este sería un caso. Las fáciles, hay 3 fáciles, ¿no? Hay 2 intermedias y hay una difícil. Ese sería un caso. Cumple fáciles más que intermedias, intermedias más que difíciles. Puede ser mayor o puede ser igual intermedias con difíciles, ¿no? Muy bien. Pero no importa el orden. Entonces, elegir de las 5 fáciles, elegir a 3 sería combinatorio de 5 en 3, ¿no?
elegir a las dos intermedias de 4, combinatorio de 4 en 1. Y elegir a una difícil de 3 sería combinatorio de 3 en 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Como quiero las 6 preguntas a la vez, multiplicamos. Ya está el primer caso. Pero hay más casos, sí. Puede ser ahí mismo, sin variar fácil. O sea, lo mínimo que puede ser fácil es 3. Para que cumpla toda la condición, lo mínimo es 3. Pero siendo 3 fáciles, puede ser de repente, nos dice que difícil e intermedia. Ya, podría ser así, ¿no? O sea, 4 fáciles, 2 intermedias y 0 difíciles. Puede ser también, claro. Podría ser así. Suman 6 y cumple la condición. 4, 2, 0. Combinatorio de 5 en 4, combinatorio de 4 en 2, combinatorio de 3 en 0. ¿Quieres los 3 a la vez? Se multiplica. Pero le decía, también puede ser 4 fáciles y también puede ser una intermedia y una difícil. Ahí está, 1, 1. Estos podrían ser igual, pueden ser igual. 1, 1. Entonces sería nuevamente combinatorio de 5 en 4, combinatorio de 4 en 1 y el otro sería de 3 en 1. Queremos las 6 a la vez, multiplicamos. Pero podría ser, o sea, como nosotros tenemos 5 fáciles, podría ser que las 5 preguntas sean fáciles, una intermedia y 0 difícil, podría ser. Este sería otro caso. Y este ya es el último caso. Combinatorio de 5 en 5, ¿no? Por combinatorio de 4 en 1 y de 3 en 0. Se multiplica. Entonces, o es el primer caso, o es el segundo, o es el tercero, o es el cuarto. O sea, ¿qué tengo que hacer con las cantidades? Se suman. ¿Sí? Y todos ya estos son números fáciles para calcular. Combinatorio de 5 en 3 es 10, de 4 en 2 es 6, de 3 en 1 es 3. De 5 en 4, 5, esa es propiedad, ¿no? De 4 en 2 es 6, de 3 en 0 es 1 por propiedad. Y los últimos 5, 4, 3, 1, 4, 1, también pura propiedad. Los últimos 6 combinatorios es por propiedad. Entonces, el primer caso, por ejemplo, sale de 180 maneras diferentes. El segundo caso de 30 maneras diferentes. Y así, ¿no? El tercer caso sería de 60 maneras diferentes. Y el último caso de 4 maneras diferentes, ¿no? En total, de 274 maneras diferentes, alternativa E. ¿Sí? No sé si hay algo falte aclarar de repente. Muy bien. Entonces ya para cerrar, las claves. Ahí está. Claves. Espero que haya quedado claro, ¿no? Que el hecho que no hayan realizado pues muchas consultas es porque más o menos está claro, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien, muchas gracias por su atención prestada y ya con esto ya estamos terminando. Último tema en aritmética, el último tema es probabilidades. Ajá, vamos a analizar las probabilidades la próxima clase, ¿sí? Buen fin de semana. Chao, nos vemos.